Entre el aula y el altar, San Juan Berchmans, modelo de los jóvenes. San Juan Berchmans fue un joven jesuita flamenco de una delicadeza espiritual extrema, cuya santidad se fraguó no en hazañas espectaculares, sino en la fidelidad heroica a lo pequeño, vivida en medio de un tiempo convulso y de una vida brevísima que ardió en apenas 22 años. En él, la Iglesia verá para siempre el modelo del estudiante, del monaguillo y del religioso que transforma el deber cotidiano en un altar donde se ofrece enteramente a Dios. El escenario histórico. Juan nace en 1599 en Diest, en el Brabante flamenco, dentro de los llamados Países Bajos católicos, mientras la región se desgarra por las guerras de religión entre católicos y protestantes y por las tensiones políticas derivadas del dominio de la monarquía hispánica. La paz es frágil, los ejércitos circulan, las ciudades se fortifican y la vida ordinaria se ve atravesada por sospechas, lealtades divididas y una vigilancia constante sobre la ortodoxia y las costumbres. En este contexto, la reforma protestante y la respuesta católica, la contrarreforma, marcan profundamente el tejido social, se fundan colegios, se renuevan seminarios y surgen nuevas órdenes, entre ellas la Compañía de Jesús, que se convierte en vanguardia intelectual y espiritual en las ciudades flamencas. La piedad popular se concentra en santuarios marianos, procesiones e imágenes, que son también banderas identitarias frente a la iconoclasia protestante. La fe no es un asunto privado, sino cuestión de supervivencia cultural y política. Raíces y juventud. Juan es el primogénito de los 5 hijos de Juan Carlos Berchmans, zapatero honrado y respetado en Diest, y de Isabel Berchmans, mujer piadosa y de carácter firme. La familia vive con modestia, dependiendo del taller del padre, pero goza de buen nombre en la ciudad, y los padres velan con delicadeza por la formación moral y religiosa de sus hijos, conscientes del clima de confusión doctrinal de la época. Desde muy niño, Juan manifiesta un temperamento vivo, incluso con arrebatos de cólera, que aprenderá a domeñar a fuerza de vigilancia interior y oración, hasta convertir la impetuosidad en energía dócil a la gracia. Se siente atraído por el servicio litúrgico y pronto destaca como monaguillo en la parroquia, encontrando en el altar una segunda casa y en el silencio del templo un ámbito donde empieza a percibir la voz de Dios en lo profundo de la conciencia. Lo envían a la escuela de la ciudad y pronto se advierte su inteligencia despierta, su memoria y una capacidad de trabajo que sorprende a los maestros, pero lo que más llama la atención es su pureza de costumbres y su seriedad en medio de los juegos infantiles. Rehúye conversaciones frívolas, evita toda familiaridad ambigua y defiende con sencillez la fe católica cuando surgen discusiones entre compañeros influenciados por ambientes protestantes, mostrando ya una mezcla de firmeza doctrinal y mansedumbre que será rasgo constante en su vida. El punto de inflexión. En la adolescencia, el deseo de ser sacerdote cristaliza con nitidez y Juan entra como sirviente en la casa de un canónigo de Malinas, Mechelen, buscando una cercanía mayor con la vida eclesiástica y una oportunidad para seguir estudiando. Allí conoce de cerca las virtudes y también las limitaciones de cierto clero de su tiempo, advierte la necesidad de una reforma interior profunda, no sólo de estructuras, y se convence de que el sacerdocio ha de ser una pertenencia total a Cristo, no un simple estado social. En 1615 se abre en Malinas un colegio de la Compañía de Jesús y el joven es enviado a estudiar allí. El encuentro con los jesuitas es decisivo. Descubre en ellos una combinación fascinante de disciplina intelectual, vida comunitaria austera, celo apostólico y alegría fraterna, que responde exactamente a sus intuiciones más íntimas sobre cómo quiere servir a Dios. Durante sus estudios de retórica, mientras crece su reputación como alumno brillante y piadoso, madura en él una vocación específica, no desea ya solo ser sacerdote, sino jesuita. Esta decisión no es pacífica en el ámbito familiar. Su padre, que había soñado con ver en él un sostén económico para la casa o un sacerdote diocesano más seguro, se resiste, temiendo la pobreza y las exigencias de la compañía. La lucha interior de Juan es intensa. Por un lado, el cuarto mandamiento y el amor filial le piden obediencia y respeto. Por otro, siente con fuerza irresistible que el Señor lo llama a seguirle por el camino ignaciano, con sus votos de obediencia particular al Papa y su disponibilidad para las misiones más arduas. Reza, consulta, examina su corazón con escrúpulo de exactitud,
no busca emociones pasajeras, sino una certeza serena fundada en la oración y en el consejo espiritual de los padres jesuitas que le acompañan. Finalmente, la gracia rompe la resistencia paterna, aunque a disgusto al principio, su padre consiente, y el 24 de septiembre de 1616 Juan entra en el noviciado de la Compañía de Jesús en Malinas, sellando con este paso el punto de no retorno de su vida. La renuncia a la seguridad familiar y a cualquier expectativa de ascenso social es total. A partir de ese momento, su ideal será hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria, transformando cada instante en ofrenda luminosa. La ascesis y la obra cotidiana. En el noviciado, Juan se distingue no tanto por prácticas espectaculares de penitencia cuanto por una fidelidad exacta, gozosa y minuciosa a la regla y a los oficios más humildes. Barre, sirve en la cocina, atiende la portería, estudia, reza en los tiempos previstos, cuida a enfermos, y todo lo hace con un cuidado tal que sus superiores ven en él un alma excepcionalmente dócil al espíritu. Aprende a dominar su antiguo temperamento impulsivo mediante una mortificación escondida, vigila su lengua para evitar críticas, se priva de pequeñas comodidades sin llamar la atención, renuncia a responder cuando es corregido injustamente y elige siempre para sí la tarea menos atractiva o el lugar más incómodo. Su ascesis no es rígida, sino alegre, se sabe hijo amado de Dios y está convencido de que la santidad no consiste en hacer cosas raras, sino en vivir lo ordinario con amor ardiente y exacto. Tras los 2 años de noviciado, emite los primeros votos sencillos y es enviado a Amberes para comenzar los estudios de filosofía, paso normal en la formación jesuítica. Apenas ha empezado el curso cuando le llega la orden de partir a Roma para continuar allí los estudios en el Colegio Romano, un centro de gran prestigio intelectual en la Europa católica. El viaje es una auténtica prueba ascética, recorre a pie, con un compañero, cientos de leguas desde los Países Bajos hasta la ciudad eterna, llevando a la espalda una sencilla mochila con lo imprescindible, durmiendo a menudo en alojamientos modestos y soportando inclemencias del tiempo, cansancio y peligros del camino. No se queja, al contrario, lee en esta marcha hacia Roma una peregrinación interior hacia una entrega más plena, ofreciendo cada dificultad por la fidelidad a la vocación y por la Iglesia que en aquellos tiempos lucha en tantos frentes doctrinales y políticos. En Roma, instalado en el Colegio Romano, Juan se sumerge en un ambiente cosmopolita y exigente, compañeros de muchas naciones, profesores de gran talla intelectual, disciplina estricta de estudio y oración. Brilla por su aplicación, su claridad mental y su capacidad de exposición ordenada, de tal manera que se le pide que sostenga, al final de su curso de filosofía, una disputación pública, signo de la confianza que le tienen sus superiores. Su obra, sin embargo, no será la de un gran teólogo ni la de un fundador, será la de mostrar a sus compañeros y a cuantos lo tratan que la santidad del estudiante está en llegar puntualmente a clase, preparar bien las lecciones, obedecer con prontitud, tratar con delicadeza a cada hermano y transformar en oración todo lo que se hace. Su fama de pureza, modestia y caridad se extiende por la casa, se convierte, silenciosamente, en un punto de referencia para los más jóvenes y en una interpelación para los más laxos. Los milagros y la vida mística. Durante su vida, Juan no es conocido por éxtasis, visiones espectaculares ni carismas llamativos. Su gracia particular es una especie de transparencia interior que hace de su comportamiento ordinario un signo de la presencia de Dios. Su devoción a la Eucaristía y a la Virgen es profunda y sobria, se prepara cuidadosamente para la comunión, prolonga la acción de gracias y lleva siempre consigo un pequeño rosario, que reza con constancia en los recreos o paseos. Su vida mística se manifiesta sobre todo en la unificación de su corazón, no hay en él una doble vida, lo que piensa, reza y estudia converge hacia un único centro, Cristo, al que quiere imitar especialmente en la obediencia y en la mansedumbre. Esta coherencia le da una paz y una alegría serenas, perceptibles incluso para quienes no comparten su fe, y hace que algunos compañeros le confíen sus dudas y dificultades, encontrando en él un consejo prudente y equilibrado pese a su juventud. Tras su muerte, la dimensión milagrosa de su intercesión se hará muy visible, se multiplican los relatos de curaciones y favores atribuidos a su ayuda, hasta el punto de que se llegan a clasificar por categorías en los procesos canónicos.
Personas al borde de la muerte, enfermos paralíticos, jóvenes con fiebres malignas, religiosas en peligro, obtienen curaciones súbitas después de invocarlo, de tocar una reliquia suya o de encender velas ante su imagen, signos que la Iglesia someterá más tarde a rigurosa investigación. Uno de los milagros más célebres, y que será determinante para su canonización, tiene lugar en 1866 en un convento de Luisiana, donde una joven postulante estadounidense, María Wilson, enferma de manera terminal, realiza una novena al beato Juan Berchmans. En el último día de la novena, se le aparece el joven jesuita y, según el testimonio recibido, la cura de forma instantánea, hecho que será exhaustivamente estudiado y reconocido por la Santa Sede como milagro auténtico. La pasión final. Mientras se prepara en Roma para la gran disputación filosófica que coronará sus estudios, la salud de Juan, ya algo frágil por el esfuerzo constante y las condiciones sanitarias de la ciudad, empieza a resentirse. Contrae lo que las fuentes llaman fiebre romana, acompañada de inflamación de los pulmones y disentería, un cuadro que, sin los recursos médicos modernos, se vuelve rápidamente mortal. El joven acepta la enfermedad con una serenidad que impresiona a sus compañeros y superiores, no dramatiza, no se revela, ofrece sus sufrimientos por la compañía, por la iglesia y por su familia, a la que sabe ya dolorida por otras pruebas. Sus últimos días están marcados por una lucidez que aprovecha para renovar interiormente sus votos, para reafirmar su amor a Jesús y a María y para entregar con calma sus esperanzas humanas, incluido el sacerdocio que no llegará a recibir en plenitud sacramental. Muere en Roma el 13 de agosto de 1621, a los 22 años y 5 meses, apagándose como una lámpara que ha consumido hasta la última gota de aceite en un arder silencioso y continuo. La noticia corre rápidamente por el colegio y por la ciudad, un gran número de fieles acude a venerar su cuerpo, conservando de inmediato una memoria viva de su pureza, su alegría reservada y su exactitud religiosa, y rogando ya su intercesión. Su cuerpo es finalmente sepultado en la iglesia romana de San Ignacio, templo emblemático de la Compañía de Jesús, mientras que su corazón será venerado más tarde de modo particular y llevado incluso a América en ocasiones solemnes, como signo de la extensión universal de su culto. La muerte de este joven estudiante, aparentemente insignificante en la escala de las grandes gestas, se convierte así en un foco de luz para generaciones de escolares, monaguillos y religiosos llamados a buscar la santidad en lo escondido. Legado y canonización. Pocos meses después de su muerte, empiezan a llegar a Roma testimonios de gracias obtenidas por su intercesión, y nobles, religiosos y fieles sencillos promueven la apertura de su causa. Ya en 1621, el duque Felipe Carlos de Archot se dirige al Papa para solicitar que se inicien los procesos necesarios, señal de que la fama de santidad de Juan ha traspasado rápidamente las fronteras de los Países Bajos y del círculo jesuita. La Iglesia, siguiendo sus procedimientos prudentes, recoge durante años declaraciones, estudia escritos, examina milagros y verifica que la imagen del joven religioso no se deba a exaltaciones pasajeras, sino a una auténtica santidad probada. Tras un largo camino, será beatificado por Pío IX en 1865 y canonizado en 1888, quedando propuesto oficialmente como modelo para los jóvenes, los servidores del altar, los estudiantes y los escolásticos jesuitas. A lo largo del tiempo, numerosas iglesias, colegios y parroquias en Europa y América tomarán su nombre, difundiendo su devoción y proponiendo su vida como programa de espiritualidad cotidiana, santificarse en lo que cada uno tiene entre manos, con exactitud, alegría y amor. Su figura, lejos de las gestas espectaculares, recuerda a la Iglesia que, en todo siglo y en toda crisis, Dios suscita santos cuya grandeza consiste en que nada de su jornada se escapa al amor, ni el estudio, ni el recreo, ni el servicio más humilde, porque todo puede hacerse de modo extraordinario cuando se ofrece enteramente a Él.